Llevo siendo fan de One Piece relativamente poco. No llevo ni un año, pero le agarré tanto cariño que aquí me tienen a punto de hablar de uno de mis personajes favoritos. De antemano me voy disculpando si el estilo con el que se narrará este video no es muy de su agrado. Mi forma de ser y mi estilo no tienen mucho por destacar, pero espero que si te quedas disfrutes junto a mí el viaje que haremos para conocer parte de la historia de este bello y gran personaje. Dividiré su biografía en 2 o 3 partes, lo que sí, aunque suene tedioso, pondré una meta de 500 likes para el siguiente capítulo, y aunque no lleguemos, igual lo haré por el cariño que le tengo a este personaje. Así que demos comienzo a este video donde exploraremos parte del pasado de Nico Robin. En alguna parte del West Blue se encontraba ubicada una pequeña isla que en antaño sería conocida como Ohara. Dicha isla debía su fama a los grandes arqueólogos nacidos de ese lugar y muchos otros provenientes de otros lados del mundo que se reunían ahí. Podría decirse que era la cuna del conocimiento y la historia, pues mucha de su propia gente nacía con la pasión y la dedicación para investigar diferentes sucesos que han acontecido alrededor del mundo. Principalmente, y aunque prohibida, se encontraba el tema de los poneglyphs, fragmentos rocosos que en él tenían escrito parte de la historia perdida referida con el siglo vacío. Dos arqueólogos muy apasionados por este tema se juntaron, se conocieron y se enamoraron. Al pasar el tiempo, tuvieron una pequeña hija a quien llamaron Nico Robin. Su padre, antes de que naciese, se había encaminado con otro grupo de arqueólogos al mar en busca de los poneglyphs, pero trágicamente nunca regresó. Pasaron unos 2 años desde que nació la pequeña Robin y su madre, en busca de cumplir con su deber de arqueóloga, se unió a un grupo de exploración y partieron al mar en busca de averiguar más sobre los antes mencionados poneglyphs. No sin antes dejar a su pequeña hija al cuidado de sus tíos, que spoiler, fue lo peor que le pudo haber pasado. Estas pésimas personas, pese a ser familiares, se encargaron de dejarle muy en claro, siempre que pudiesen, que ella no era bienvenida, que ella no era para nada querida en esa familia. La maltrataban y la ponían a trabajar de empleada cumpliendo con las labores de la casa, y hasta su propia prima podía pegarle y no recibir castigo alguno. Pasaron unos 6 años y en ese plazo Nico Robin comió la fruta del diablo conocida como la Hana Hana no Mi. Fruta que le brinda la habilidad de replicar cualquier parte de su cuerpo sobre cualquier superficie, aunque no queda muy en claro en qué momento se la comió, pues Oda no lo ha revelado todavía. Pero aquí es importante resaltar que haber consumido esta fruta, aun cuando le brindó una habilidad muy llamativa, fue un detonante que causó que una gran mayoría de habitantes de la isla la vieran como un monstruo. Al nivel de que niños de su propia edad, al verla tranquila tratando de leer su librito, lo primero que se les pasa por la mente es tirarle unas piedras. Y aun cuando ella tiene la posibilidad de defenderse, es aún peor, porque luego vienen los adultos a regañarla y gritarle llamándola niña asquerosa o niña monstruo. Se ve que Robin no tiene otra opción más que hacérsela fuerte y formar una armadura emocional que le permita aguantar todas estas cosas. Pero recordemos que es una niña de tan solo 8 años, y tarde o temprano, por más fuerte que intente ser, tendrá un momento de quiebre. Y tal cual, hay un momento donde ella regresa camino a casa y ve muy cerca de ella a una niña feliz tomada de la mano de sus 2 padres. Luego, también a través de una sombra, divisa por la ventana a un padre con su hijo jugando y sonriendo de felicidad. Mientras que para Robin solo hay gente señalándola y un camino solitario. Al llegar a casa se entera que la familia que vive ahí se fueron a celebrar el cumpleaños de su hija, y como piensan regresar tarde, le encargan a Robin que se coma un poco de pan, se ponga a limpiar, que lave los platos y que lave la ropa. Y aquí tenemos el momento de quiebre. Mientras hace sus tareas, no puede evitar recordar a esa niña que vio, y con aquel sentimiento de deseo de saber qué se sentirá estar en esa posición, simplemente deja salir sus lágrimas, deseando en lo más profundo de su ser al menos alguna vez haber tenido a sus padres cerca para brindarle aquel cariño que ella tanto desea, aquel cariño que logre salvarla de su soledad. Robin retoma sus actividades y una vez terminado todo, se dirige a ver a los arqueólogos en la biblioteca conocida como el Árbol de la Sabiduría. Aquí debo aclarar 2 puntos.
Esta biblioteca es muy importante ya que alberga más de 5000 años de historia. Es el centro de estudio donde se reúnen los mayores eruditos, investigadores y arqueólogos de todo el mundo. Aquí encontrarás almacenada toda la información de todos los sucesos históricos que han acontecido durante los 5000 años de su existencia, por lo que su importancia es más que clara. Como segundo punto, al ser hija de dos grandes arqueólogos, Robin lleva en su sangre aquel amor inexplicable por la historia, aquel amor por investigar y descubrir todo aquello que está fuera de su entendimiento, por lo que si estaba en sus posibilidades volverse una arqueóloga con todas las de la ley, eso haría. Y como primer paso, dispuso pasar el examen de admisión para pertenecer al grupo de investigadores del Árbol de la Sabiduría y ganarse su título como arqueóloga oficial. Desde tan temprana edad se puede ver su talento y su alto nivel de inteligencia, ya que no solo pasó el examen, sino que fue con el máximo puntaje. Por otro lado, destacó la actitud de los eruditos, pero principalmente la del profesor Clover, quien le tiene el suficiente cariño como para organizarle una fiesta de ingreso sorpresa, darle una insignia y explicarle la importancia de su labor como investigadora. Aunque aquí se presenta un primer inconveniente. Robin dice bien emocionada que ahora que logró dar el primer paso, quiere ayudar a los eruditos a investigar sobre el siglo vacío, que esa fue su razón para unirse al grupo, y hasta estuvo colándose con ayuda de sus habilidades para averiguar en qué trabajaban, pero sobre todo saber la importancia de los poneglyphs. Esto alarma a todos los presentes, pero sobre todo al profesor Clover, quien le advierte que eso es imposible, que el mero hecho de tratar siquiera de descifrar uno de esos cubos de información es considerado un delito por parte del gobierno. Robin reprocha, alegando que aunque lo hubiera pedido amablemente, no lo hubieran dejado unirse, que por ello pasó el examen con la máxima nota, que por ello espió para ayudarlos en aquella investigación secreta que llevan a cabo todas las noches en el sótano. Pero el profesor replica explicándole que no pueden arriesgarla, que apenas es una niña, dándole a conocer que si alguien se entera que ellos están investigando sobre los poneglyphs, están condenados a la muerte, al igual que muchos otros eruditos alrededor del mundo, que en estos últimos años han perdido la vida por esta causa, el conocimiento alrededor del siglo vacío. El profesor se pone aún más serio, contándole como última cosa que solo los habitantes de Ohara son capaces de descifrar los escritos antiguos, y ya que están involucrados ya no pueden dar marcha atrás, pero sí pueden salvar a la pequeña Robin, por lo que le amenaza diciendo que si se vuelve a acercar al sótano será expulsada del grupo del Árbol del Conocimiento. Esto último causa que Robin huya entre lágrimas y regrese a casa, y a su vez, sin que ella lo sepa, nos enteramos de que la madre de Robin, Nico Olvia, fue capturada por la Marina, un hecho que no augura nada bueno para el destino de nuestra pequeña arqueóloga. Pasan los días y caminando por la playa, Nico Robin encuentra un gigante malherido varado en la orilla del mar. Logra ayudarlo transportándolo a un lugar seguro donde pueda tomar agua y recuperarse. Al principio, este se muestra un poco reacio, pero poco a poco va generando un vínculo con la pequeña niña. Robin lo cuida, pasa tiempo con él y se abre emocionalmente para contarle sus diferentes problemas. Este gigante llamado Howard D. Saul, a cambio de su amabilidad, le deja una enseñanza muy importante. Nunca debe dejar de sonreír. Aún en los malos momentos, si uno sigue riendo, en algún momento será verdaderamente feliz. Por primera vez, la pequeña Robin puede decir que tiene un verdadero amigo. Por primera vez se siente bien estando cerca de alguien más. El mal augurio se hace presente cuando el gobierno pone en marcha al grupo conocido como la CP9, una organización secreta encargada de ocuparse de los asuntos oscuros que el gobierno no puede dar a conocer. Básicamente se encargan de eliminar a todo potencial obstáculo en los planes de la supuesta justicia que busca el gobierno mundial, y para nuestra mala suerte van rumbo a la isla de Ohara. Pasa el tiempo y vemos cómo Saul termina de construir su balsa. Me olvidé mencionarlo, pero básicamente es un fugitivo que en su intento de escapar terminó varado en esta isla. Pero eso no es lo más importante, sino lo que sigue después de esto.
Robin le confiesa a Saúl que ella quiere salir al mar. Nos da a entender que le guarda mucho cariño a su madre y tiene el sueño de que cuando ella regrese se puedan ir y viajar por el mundo juntas. De hecho, este fue su verdadero motivante para hacerse arqueóloga, para seguir los pasos de su madre, aun cuando la pequeña no recuerde su rostro. Es en medio de este monólogo cuando Robin vuelve a mencionar lo del siglo vacío y comenta que su madre ha viajado por el mundo investigando los tan misteriosos poneglyphs. El mundo es pequeño, diría mi abuelo, porque al escuchar que el nombre de la madre de Robin es Nico Olvia, Saúl confiesa alarmado que él la conoce, que son amigos. Pero aún más alarmado y desesperado le cuenta a la pequeña niña que se encuentran en un gran problema. En estos momentos, la marina se dirige a matar a todos los eruditos de la isla. Robin reprocha diciendo que es mentira, pero las palabras de Saúl son sinceras. Es más, hasta le pide que por nada del mundo comente que ella también es una erudita, si no sufrirá el mismo destino que los otros. Pero las noticias no se detienen aquí. Saúl agrega que hay una posibilidad de que su madre, Nico Olvia, se encuentre ya mismo en la isla, siendo esta última confesión lo que hizo que Robin saliera corriendo rumbo al árbol del conocimiento. Paralelamente, en la biblioteca, Nico Olvia se encontraba dándole la misma advertencia a los eruditos, disculpándose por ser la única sobreviviente de los otros 33 compañeros que zarparon de la isla hace unos años, y porque si no los hubieran interceptado, el gobierno nunca se hubiera enterado de que provenían de Ohara. Los eruditos y el profesor Clover se mostraron comprensivos, poniéndose en su lugar y no reprochándole nada. Y a pesar de la petición de escapar por parte de Olvia, deciden darle el valor que se merece este majestuoso lugar y por el amor que le tienen a la historia, deciden no huir ni darle la espalda a lo que ellos consideran el mayor tesoro de la humanidad. De alguna manera están confiados en que podrán hacer algo para proteger el árbol de la sabiduría. Por parte de Nico Olvia, el autor nos da indicios del gran cariño que tiene sobre su hija Robin. Vemos un flashback del día en el que tuvo que despedirse de su pequeña hija. La vemos indecisa, pero finalmente tomando la decisión de irse, sin poder negarse a cumplir con su deber como arqueóloga. Pero no sin antes prometer que apenas resuelvan los misterios faltantes, ella regresaría por ella, por su preciada hija. También el autor agrega un recuerdo donde vemos el nacimiento del vínculo que tiene Robin con el profesor Clover, siendo que un día en el pasado él la encontró tratando de leer los libros de la biblioteca a escondidas, pero él, al reconocerla como la hija de Olvia, le brindó la posibilidad de leer todos los libros que quisiera de forma gratuita. Ya en el presente, el profesor reconoce el gran parecido que guardan la madre y la hija, resaltando en su ingenio y sus gustos muy particulares. Olvia confunde esto pensando que su hija es verdaderamente feliz en Ohara, sin conocer lo duro que es la vida de Robin. Pero solo por la idea misma de mantener la felicidad de su niña, está dispuesta a no volverla a ver, por el simple hecho de que no quiere que sea involucrada con ella y que se convierta en la hija de una criminal. La madre de Robin ha tomado una decisión. Al oír que la marina llegó a la costa, decide tomar su arma, pedirles a los eruditos negar sus conexiones con ella y así sin más, salió con prisa hacia esa dirección sin importar las consecuencias. Cruel es el destino que aun cuando pudo llegar a existir una minúscula posibilidad de que madre e hija por fin se reuniesen en ese momento, el caos y el disturbio de la gente hizo que ellas por el apuro pasaran una al lado de la otra, sin llegar a reconocerse. Una vez llega Robin con los eruditos y les advierte, el profesor le pide, al igual que Saúl, negar cualquier conexión con ellos, y sobre todo no decir que ella también es una arqueóloga. Aun si el gobierno se atreve a hacer algo terrible, al ser una niña, al menos podrá llegar a salvarse. En eso llegan los del gobierno, y en son de amenazas les piden a los presentes que salgan a esperar afuera, en lo que buscan dentro de la biblioteca cualquier evidencia que los vincule con investigaciones alrededor de descifrar lo que está escrito en los poneglyphs. Al mismo tiempo, se encuentran desalojando a los habitantes de la isla pidiéndoles que se vayan a la costa, ya que gracias al gobierno se han dispuesto barcos de evacuación para abandonar Ohara, con la única condición de que no sean eruditos y no estén relacionados con ellos.
Si bien al principio la gente se mostraba a la defensiva defendiendo a sus arqueólogos, los guardias, mediante amenazas y difamaciones, diciendo que sus dichosos arqueólogos de los que están tan orgullosos solo están buscando la destrucción del mundo, logran convencerlos de ponerse en marcha. A la par, en algún lugar de la isla, Olbia se encuentra enfrentándose a la CP9. Quienes antes de atacarla y derrotarla le confiesan que el encontrar evidencia solo es una excusa que justificará aquello que el gobierno ha estado planeando desde un inicio. O'Hara solo servirá como un ejemplo de cómo acabarán todas aquellas personas que intenten descifrar lo que dicen los poneglyphs, ya que no hay nada mejor que usar a los mayores historiadores, investigadores y arqueólogos que como carne de cañón para causar el mayor impacto posible. Nadie tiene derecho a investigar algo de lo relacionado con el siglo vacío. Ya todo es cuestión de tiempo. La isla está siendo rodeada por los buques de guerra, mientras que a las afueras del árbol de la sabiduría, los eruditos se encuentran custodiados por los guardias de la marina. El Dr. Clover intenta convencer a Robin de ir con las demás personas y se refugie en los barcos de evacuación, pero Robin se muestra necia al querer permanecer a su lado, ya que de todas formas allá no habrá nadie que la esté esperando. En eso, los eruditos quedan boquiabiertos al ver cómo los de la CP9 arrojan al suelo el cuerpo gravemente herido de su compañera Olbia. Madre e hija tienen la chance de encontrarse, pero no como debe de ser. Robin no reconoce su rostro, pero Olbia al escuchar su nombre sí, y sorprendida, derrumbada en el piso, derrama lágrimas pensando en lo mucho que ha crecido su pequeña niña. De repente, un estruendo por parte de una explosión llega junto al mensaje de que se han encontrado las evidencias que estaban buscando. Se encontró lo que parece ser un poneglyph e informes relacionados con su descubrimiento. Se declara el fin de los mejores arqueólogos del mundo y se da comienzo a su sentencia de ejecución. Robin protesta y trata de discutir con el líder de la CP9, el profesor Clover, como forma de evitar que se delate y como una forma de ganar tiempo, pide hablar con el Gorosei, los máximos líderes del gobierno mundial, alegando que antes de morir le gustaría brindar la hipótesis que ha formado alrededor del siglo vacío, que aunque no esté terminada es el fruto del arduo trabajo que han realizado los eruditos, aquellos que nacieron en la tierra sagrada de la arqueología. En palabras del profesor Clover, el pasado le pertenece a la humanidad. Nadie tiene derecho a evitar que alguien quiera conocer la historia desconocida. Y aunque el gobierno se excuse afirmando que descifrar la información solo incentivará a que alguien se haga dueño y use las armas ancestrales para destruir el mundo, la verdad es que descifrar aquella información no solo se limita a ello. La humanidad es el mismo pasado, y son los mismos humanos quienes dejaron aquellos escritos con la finalidad de que prevalecieran en el futuro. Tenerle miedo a aceptar ese pasado oculto nos condenará a no saber qué medidas tomar si aquello que sucedió antes se vuelva a repetir. Está más que claro que aquellos ancestros que dejaron los poneglyphs tuvieron un enemigo que los persiguió y trató de callarlos. Para el profesor, que el gobierno se haya fundado hace 800 años, justo después del tan desconocido siglo vacío, los deja en evidencia como aquellos enemigos de dichos ancestros. El siglo vacío es la representación de un hecho catastrófico que el gobierno mundial trata de ocultar, uno que tiene que ver con un importante y antiguo reino, que al verse atacado por otros decidió advertir a las futuras generaciones en lo que hoy conocemos como los poneglyphs, aquellos que se encuentran dispersos alrededor del mundo. Queda claro que el gobierno no les tiene miedo a las armas ancestrales, sino a que descubran la existencia y hereden la ideología de ese reino antiguo. Pero justo cuando el profesor está por revelar el nombre de ese reino, un miembro del Gorosei da la orden de dispararle, y entendiendo que los eruditos de O'Hara saben mucho, piden den comienzo al Buster Call, un bombardeo masivo que destruirá la isla y dará fin a este lugar que solo representa un peligro para aquello que está buscando el gobierno mundial. Nico Robin corre entre lágrimas para auxiliar al profesor Clover, negándose ante la idea de huir y dejar a los eruditos atrás.
aunque ahora los problemas se siguen masificando, puesto que el árbol del conocimiento se encuentra siendo consumido por las llamas, y junto a él muchos de los registros históricos más importantes enfrentan la posibilidad de irse para siempre. Mientras que los arqueólogos corren para salvar al menos una parte, estamos por presenciar otro momento trágico para Robin. Los de la CP9 tratan de llevarse a Olvia, quien dentro de sí le pide a su hija que escape, que logre sobrevivir. Aún estando debilitada y considerándose a ella misma como una mala madre, no deja de pensar en el bienestar de su pequeña niña. Robin, que observa a la distancia sin saber por qué y de forma inesperada, pregunta si es que acaso ella es su madre. Olvia, quien recuerda aquel día que la dejó sin decirlo en su cabeza, pide perdón, culpándose y repitiéndose para sí que no merece que la llamen así. Ya no puede llamarse a ella misma su madre. Robin, quien también es inundada por los pocos recuerdos que tiene de ella, pero sobre todo de todos aquellos malos momentos que pasó aguantando insultos, golpes y tardes de pasarla llorando, entre lágrimas y sin poder contenerse, vuelve a preguntarle a Olvia si es que acaso ella es su madre. Aquella pregunta golpea de forma fuerte el corazón de Olvia. Ella, casi al borde del llanto, por más que quiere responder con un sí y salir corriendo para abrazarla, se ve en la necesidad de negarlo. Al ver que los de la CP9 sospechan de su vínculo como forma de proteger a Robin y salvarla de ser la hija de una delincuente, se ve en la necesidad de romperle el corazón con aquella respuesta. Las lágrimas no han dejado de salir, pero la pequeña niña se niega a aceptar lo que le acaban de decir. El anhelo de por fin estar cerca de la persona que la trajo al mundo la incentiva a gritar aún más fuerte, exclamando que su nombre es Nico Robin. Ella ha crecido un poco desde la última vez, pero es la misma niña que la ha estado esperando durante todo este tiempo, quien ha estado esperando a que vuelva a casa. ¿Ahora sí te acuerdas de mí? ¿Estás segura de que no eres mi madre? Preguntas que lastiman mucho a Olvia, pero las palabras que terminan de derrumbarla son las siguientes. Quería que me tomaras de la mano y caminaras junto a mí algún día. Yo me esforcé mucho para ser una arqueóloga y ahora también puedo leer los poneglyphs. Déjame estar contigo, por favor, mamá. Por favor, no me vuelvas a dejar sola. El bombardeo por parte de los buques de la marina era estruendoso. Los de la CP9 huían y los eruditos trataban de salvar lo poco que quedaba del árbol. Pero ni con todo ese alboroto se podría parar el ímpetu y el deseo de Robin. Olvia aún sentía el peso de las palabras de su pequeña hija. La pequeña no hizo más que avanzar y por fin tener aquel momento que tanto deseó. Quizás a todos nos hubiera encantado un escenario diferente para este reencuentro. Pero el destino es cruel e injusto con las personas que menos se lo merecen. Robin toma la mano de su madre, la ve con miedo, asustada de ser rechazada por aquel acto. Quería hacer esto, siempre lo he querido, decía mientras rompía en llanto. Para entonces ya no eran necesarias más palabras. Olvia responde a sus lágrimas dándole el abrazo más cálido y reconfortante que podría existir en este mundo. Aquel abrazo que nunca debió faltarle en todos estos años que lleva viviendo. Aquel abrazo que solo una verdadera madre puede dar. Lastimosamente, es momento de volver a la realidad. Robin hace unos momentos había revelado frente a los agentes del gobierno que ella también podía leer los poneglyphs, por lo que también se encuentra condenada a sufrir el mismo destino que los demás eruditos de Ohara. Aunque Olvia no deja su faceta de madre amorosa de lado, reconoce el talento de su hija y la felicita por su esfuerzo. Hiciste un buen trabajo. No cualquier persona es lo suficientemente inteligente como para aprender a descifrar el idioma antiguo, decía mientras la veía con orgullo. Otro momento emotivo que quisiéramos que fuera eterno, pero como antes dije, tenemos que volver a la cruel realidad. Justo en ese momento, Saúl llega agitado después de haber buscado por todos lados a Robin. Después de encontrarla, tiene una pequeña charla con Olvia, quien se sorprendió de verlo aquí,
pero ahora tiene la misión de salvar a Robin y ayudarla a escapar de la isla, siendo la misma Olvia quien le encarga tal pedido. Robin reprocha diciendo que no quiere dejarla, no ahora que por fin se han vuelto a ver, y es cuando Olvia toma estos últimos momentos para dejarle una última enseñanza y explicarle por qué lo hace. La historia es el tesoro del mundo, es la luz que guiará tu futuro y el futuro de la humanidad. Es la responsabilidad de un sabio pasar la historia del pasado a las futuras generaciones. Ohara no quiere solo contar la historia, sino que quiere salvar las voces del pasado. Aunque el fin de los eruditos es algo inminente, no nos rendiremos y no me rendiré para salvar el futuro en el que vivirás. Quizás ahora no lo entiendas, pero algún día lo harás. Le da la orden a Saúl para que se lleve a su hija. Robin quiere negarse y quedarse con ella, pero no es posible. Que su propia hija, aun cuando pasó por mucho por culpa de su responsabilidad, la haya llamado mamá, son de las cosas que más agradece y más feliz le hizo. Pero es hora de despedirse. Entre lágrimas le pide a su preciosa niña que viva, que sobreviva como sea posible. Viéndola marchar a lo lejos, solo le queda abrazar a su destino y quedarse destrozada emocionalmente entre lágrimas ante la idea de que nunca más volverá a verla. En el pasado, Saúl era un respetado vicealmirante de la Marina, pero uno diferente, uno que cuestionaba las decisiones del gobierno y tenía un criterio propio. A él se le encargó perseguir y atrapar a aquellos historiadores que estaban investigando sobre el siglo vacío, precisamente el grupo donde se encontraba Nico Olvia. Sus hombres mataron a los compañeros de Olvia, y él se mostró enojado. No entendía la necesidad de aquello. Si solo eran personas que buscaban aprender del pasado, no era necesario recurrir a la violencia. Pero esas eran las órdenes del gobierno, así que él, cansado de las mentiras y la farsa del Gorosei, trató de conocer la verdad y al entenderlo decide desertar y ayudar a Nico Olvia a escapar. Ella se mostró desconfiada, pero es irónico que casualmente la persona que la atrapó es quien en estos momentos carga con el peso y la responsabilidad de salvar a su hija, a la pequeña Robin. Pero el escape no es para nada sencillo, menos durante este bombardeo intenso que parece no tener un fin. Saúl, siendo un grande, trata de calmar a la pequeña niña, diciendo que tiene que estar orgullosa de tener a la mejor madre del mundo, y ahora es su deber sobrevivir para contar la historia de la isla, la historia de cómo Ohara luchó contra el mundo. Y digo que es un grande porque a pesar de recibir un cañonazo en el rostro, sigue luchando y sigue avanzando con intenciones de cumplir con su misión sin importar las consecuencias. Por otro lado, los eruditos libran su propia batalla, luchando contra el incendio y tratando de salvar los pocos libros que quedan arrojándolos por la ventana. Para ellos es mejor que se mojen al caer al lago que perderse para siempre siendo convertidas en cenizas. Salvar las palabras de los ancestros del pasado para que alcancen al futuro. Saúl sigue siendo atacado. Robin, quien no quería dejarlo, termina obedeciendo a su pedido de que logre escapar subiéndose al barco de los refugiados. La idea de dejar a su mejor amigo le parte el corazón, pero no puede permitir que su esfuerzo sea en vano. Robin corre esperando que la dejen subir al barco, pero en su lugar se encuentra con un puñado de habitantes que se niegan ante la idea. Uno, porque la reconocen como la hija de Olvia, y dos, porque debido a sus habilidades solo la ven como un monstruo. Para empeorar todo, el CP9 logra verla y da el informe de que ella es peligrosa, así que no deben dejarla subir al barco. La pequeña niña huye desilusionada, ya que ni un habitante estuvo dispuesto a sacar cara por ella. Prácticamente se encuentra sola. Bueno, casi. Saúl trata de ir con ella para auxiliarla, pero en eso es atacado por el vicealmirante de la Marina, Kusan, alguien muy importante que en un futuro será ascendido y conocido como Aokiji. De su conversación con Saúl entendemos que tiene un concepto de justicia muy marcado, pero ligado al gobierno y a las reglas.
ya que entiende el objetivo de atacar a Ohara, pero también lo ve como una diferente forma de justicia que de alguna forma los guiará a un bien mayor para el mundo, ya que según él, dependiendo de la circunstancia, la justicia puede actuar de formas diferentes. No pasa ni medio segundo y el vicealmirante Sakazuki, quien en un futuro será conocido como Akainu, bajo su propio sentido de justicia, decide atacar el barco de los refugiados, alegando que no puede permitir que todos los sacrificios realizados sean en vano. No se puede permitir ni un error. Algo así como el fin justifica los medios, o más bien hace falta carácter y hacer algo que nadie más se atreve a hacer. Saúl cuestiona a Kusan, replicando si acaso esa es la justicia que busca, pero él responde que ni siquiera él se atrevería a tanto. Saúl logra alejarse, pero al intentar seguir, su pierna es congelada por las habilidades del vicealmirante, quien se comió la Hie no Mi, una fruta que le otorga la habilidad de transformar su cuerpo en hielo y manipular el elemento a voluntad. Saúl se está enfrentando a un tipo muy fuerte y reconoce que no tiene una forma de salir vivo de este lugar, por lo que usa sus últimos momentos para hablar con Robin. Le pide que huya, que corra tan rápido como pueda, que sobreviva alejándose de la isla usando su canoa, esa que en un principio construyó para él, pero que ahora servirá para un bien mayor, para salvar a su pequeña y nueva amiga. Robin replica diciendo que sin él estará sola, ya que no hay nadie en el mar. Pero es aquí donde Saúl le deja un último y claro mensaje, uno que la marcará de por vida. Puede que ahora estés sola, pero algún día encontrarás a otros como tú. El mar es un lugar muy grande. En algún lugar y momento encontrarás nakamas que te mantendrán a salvo. Compañeros que te enseñarán que nadie en este mundo nació para estar solo. Ellos te están esperando lejos de aquí. Ve y vive con ellos. Corre, Robin, no mires atrás. Yo te enseñé qué hacer cuando la vida se pone dura. Solo ríete así. Los eruditos también han decidido dejar de luchar. Lograron hacer lo poco que estaba a su alcance. Ahora ya pueden desvanecerse junto al árbol que alguna vez fue considerado la biblioteca del conocimiento más grande e importante del mundo. Nico Olvia derrama lágrimas despidiéndose y disculpándose con su querida hija, porque aun cuando está por ser consumida por las llamas y dejar este mundo terrenal, no puede evitar pensar en ella. Nuestra pequeña arqueóloga trató de alejarse lo más que pudo. A sus espaldas, lo que en el pasado era su hogar, ahora mismo se ve consumida por las llamas y la destrucción. Pero frente a ella se encontraba el vicealmirante Kusan, esperando su llegada. Sin intenciones de atacarla y como una forma de respeto a su excompañero Saúl, dejará escapar a Robin, bajo la advertencia de que al mínimo acto malvado que detecte de parte de ella, él será el primer enemigo que irá a arrestarla, ya que el camino de hielo que marcó hasta la siguiente isla solo es una oportunidad que le está dando para seguir viva. Nuestra pequeña arqueóloga sube al bote que la guiará a su nueva vida, recordando a cada persona importante que conoció en este poco tiempo que lleva existiendo. El profesor Clover, los eruditos, su madre y su buen amigo Saúl. Todos, de alguna forma, le dejaron una enseñanza muy importante. Pero la que más impacto tiene en estos momentos de mucho dolor mientras navega alejándose de su vida, familia y pasado, es aquel que le dejó su buen amigo, y uno que a veces nosotros como lectores y fanáticos de esta obra también deberíamos aprender. Nunca debemos dejar de sonreír. Aún en los malos momentos, si uno sigue riendo, en algún momento seremos verdaderamente felices. En algún lugar de este vasto e inmenso mundo nos están esperando nuestros verdaderos amigos, aquellos que nos valorarán y nos harán sentir únicos, importantes y queridos.
かの海で必ず待っとる仲間に会いに行けロビン。